Capítulo 7. Multiplicar. Introducción. En la plantación de iglesias, una palabra clave es multiplicación. La palabra misma tiene varios sentidos o interpretaciones. En la primera sección de este capítulo, definiré lo que quiero decir por multiplicación. En la segunda sección examinaré la multiplicación en cuanto a la plantación de iglesias en el pasado. Por último, proyectaré cómo la multiplicación influirá la actividad de sembrar nuevas iglesias en el futuro. Definición. Según el diccionario de la Real Academia Española, multiplicación significa aumentar el número o la cantidad de cosas de la misma especie. La multiplicación, como término bíblico, se encuentra en Génesis capítulo 1 versículo 28, cuando Dios dice a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en las peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después de nombrar a los animales y recibir soberanía sobre ellos, Adán y Eva reciben el mandato de Dios de ser fructíferos, dando mucho fruto, y de multiplicarse. Es decir, dar fruto significa en este caso, generar descendencia, hijos. Y la parte de multiplicar significa que los hijos en su turno deben reproducirse, y que esta descendencia debe hacer lo mismo. Comienza con la reproducción, pero esta no debe terminar con los hijos de Adán y Eva, sino que su progenie debe dar luz a más hijos, pasando de generación a generación. Así vemos la multiplicación de la raza humana. Si Adán y Eva fueran contentos en solo producir a sus propios hijos, la raza humana habría quedado con ellos. Pero aún los peces, los osos, los pájaros, tenían que reproducirse y a través de la reproducción de su progenie, multiplicarse. El resultado de la multiplicación de las especies fue el acto de llenar la tierra y los mares. Vemos, pues, que la multiplicación fue parte del ADN de nuestros primeros padres y de los animales, y sigue hasta hoy. Es el acto natural de todos los seres vivientes y aún de las plantas y árboles, eso de reproducirse, multiplicarse y llenar el espacio donde se encuentren. En la Gran Comisión, Jesús deja con sus seguidores una tarea muy importante, y de ella hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No fueron limitados a la región geográfica de Jerusalén, sino fueron mandados a ir por todas las naciones. Este mandato o comisión tiene eco en Hechos capítulo 1 versículo 8 cuando Cristo decía: pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El gran mensaje y las buenas nuevas se habrían quedado en Jerusalén por siempre, si los seguidores de Jesús no habrían obedecido el mandato de salir y así, ser testigos primero entre los judíos, Jerusalén y Judea, después entre los samaritanos, Samaria, tierra entre los judíos y los goyim, o sea los gentiles, y entre el resto del mundo. Jesús quiso extender su influencia soberana sobre todas las naciones. Los discípulos tenían que multiplicarse para cumplir con este plan de Jesús. Pablo, por ejemplo, entrenó a Timoteo y Tito entre ellos. Pablo encomendó a Timoteo, su hijo en la fe: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 2. Así, ellos compartieron las buenas nuevas a otros. A través de los siglos, este mismo mensaje fue transmitido por una multiplicación de voces hasta llenar el mundo civilizado con el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios que quita los pecados de su pueblo. Esta multiplicación continuaría hasta el fin del mundo en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Vemos la multiplicación del mensaje de Jesús, transmitido por hombres y mujeres fieles, dispuestos a morir si fuera necesario, para transmitir este mensaje. Hoy por hoy estamos pisando en las huellas de estos discípulos de Jesús del primer siglo con el mismo mensaje, con el mismo fin de traer a sus pies a los que deben de ser salvos. Hechos capítulo 2 versículo 47. En resumen, en primera instancia la multiplicación de la raza humana, de la fauna y de la flora es necesaria para poder llenar la tierra.
Segundo, el mensaje de Jesús fue promulgado alrededor del mundo por discípulos múltiples, sin los cuales las buenas nuevas habrían quedado en esta tierra insignificante llamada Israel. La multiplicación de iglesias en el pasado. Un estudio de la expansión de la Iglesia alrededor del mundo da testimonio del crecimiento exponencial de la Iglesia del primer siglo. Comenzando con los hechos en el día de Pentecostés, todos los congregados en Jerusalén oyeron el mensaje de Jesús Salvador en su propia lengua. Según versículos 9 y 10, había gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, romanos, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Este evento permitió o impulsó la expansión de la Iglesia alrededor del mundo conocido en aquel entonces. Aunque perseguido por los judíos, el cristianismo fue tolerado durante parte de la ocupación romana porque fue considerado parte del judaísmo, una religión lícita, religión legal. Más tarde, fue declarado religio ilícita, religión ilegal. Quizás por causa de la persecución de parte de los judíos y por la subsecuente persecución por los romanos, el cristianismo se expandió aún más, con nuevas iglesias, o comunidades de fe, siendo establecidas en otras partes del mundo. En muchos casos, fueron iglesias de la ciudad o de una región. En las epístolas de Pablo, hace referencia a la iglesia de Galacia, o la iglesia de Efeso. Esta expansión de la iglesia siguió a pesar de un período de 280 años de fuerte persecución, terminando con el Edicto de Milán cuando el cristianismo fue reconocido por Constantino. Tertuliano una vez dijo que la iglesia crece por la sangre de los mártires. Juan Castro correctamente señala que muchos fallecieron por su fe en Cristo. Él nombra, por ejemplo, Pablo fue encarcelado bajo el imperio de Nerón, luego fue decapitado en Roma. Santiago, hermano de Juan, fue decapitado por Herodes, Hechos capítulo 12 versículo 2. Tomás fue hasta la India donde fue asesinado con un dardo. Simón Pedro fue crucificado, según Jerónimo, boca abajo en Roma, durante el gobierno de Nerón. Simón el Celote predicó en toda África, también fue crucificado. Marcos fundó la iglesia en Egipto, y fue quemado vivo. Bartolomé predicó en Armenia, y, luego de diversas persecuciones, fue golpeado con palos, luego crucificado. Después de ser lacerado, fue decapitado. Andrés evangelizó en Etiopía, fue crucificado. Mateo predicó en Egipto y Etiopía, hasta que por órdenes del rey fue atravesado con una lanza. Felipe ministró en Grecia, fue crucificado y apedreado hasta morir. Santiago, hermano de Jesús, fue golpeado hasta la muerte por fariseos y saduceos. Juan el apóstol, fue exiliado a la isla de Patmos y luego falleció por causas naturales. Se nota en esta lista, como resultado de la persecución, la expansión de la iglesia a otras regiones del mundo, llevado por siervos fieles del Señor. Además, los ortodoxos griegos reafirman que la iglesia creció tremendamente durante los primeros 300 años después de Cristo. Por ejemplo, los creyentes huyeron de Jerusalén con el martirio de Esteban, dando como resultado la expansión de la iglesia en el año 34, después de Cristo. En 42, se encuentra la iglesia en Alejandría, Fenecia y Chipre. En 43, en Antioquía, en 50 en Macedonia, Achaea y Asia. En 60, se expande hasta Dalmatia e Iliria. En 90 hasta lo que hoy día es Alemania, y en 100, hasta Mónaco, lo que es Sri Lanka hoy día, más a Arabia Saudita, Rumanía y Algeria. En 150 la iglesia se extiende hasta Anchialos, del Betos y Portugal. En 174, el cristianismo entra en Austria, en 200 en Suiza, la Sahara, y Belga. En 210 el evangelio entró en Qatar y en Bahrein en 225. En 250 entró en Hungría, Luxemburgo, Crimea y Ucrania. En 295 entró por fin en la India. Roland Allen llama eso, la expansión espontánea de la iglesia. En su libro del mismo título, Allen dice, la iglesia africana creció rápidamente. Según Oden, el cristianismo africano en su primer periodo de expansión ocurrió al norte del Sahara en los países de Egipto, Sudán, Etiopía, Eritrea, Libia, Tunisia, Algeria y Marruecos en el primer milenio. En el segundo milenio, se extendió al sur de la Sahara. África, según Oden, es el semillero del pensamiento cristiano. Además, muchas ideas y prácticas cristianas viajaron al norte de Europa desde el Nilo y las tradiciones númidas.
Las culturas nilótica y númida son el epicentro de la historia preeuropea del cristianismo. Por la expansión del cristianismo en África, nosotros somos herederos de mucha formación intelectual que a veces atribuimos a otros. Como por ejemplo, la idea de una universidad europea tiene su origen en África. El exegesis histórico y espiritual se maduró allí. El dogma de la Iglesia antigua se formó allí. Las formas monásticas de la formación espiritual nacieron en la Iglesia africana. Es importante notar, pues como está inferido en la cita anterior, que la expansión de la Iglesia cristiana no nació en Europa como una religión occidental o de los anglosajones, como muchos pretenden creer. El cristianismo nació en el Medio Oriente, en Israel, y después emigró a África y Asia. Más tarde salió a Europa y a las colonias en todo el continente de América. Regresó ya a África y Asia y es conocido como la Iglesia del Sur o del mundo mayoritario. Debemos reconocer este cristianismo oriental, basado en Egipto con los cópticos, en Etiopía en los primeros siglos, en la de Constantinopla. Con la caída de Constantinopla frente a la invasión de los turcos, la sede del cristianismo se movió al otro eje eclesiástico, o sea al papado de Roma en Europa. Y por ende, muchos consideran al cristianismo como una religión occidental sin dar crédito a los siglos en que el Oriente contribuyó grandes líderes a la fe. Se puede concluir esta sección, comentando que el pasado fue tierra fértil para la expansión de la Iglesia por todo el mundo civilizado, primero por razón de persecución y después en libertad por la pasión para verla llevada hasta lo último de la tierra. Steve Addison en su libro Movements That Changed the World, Movimientos que cambiaron el mundo, comenta que, si la iglesia primitiva no hubiera sido una iglesia misionera, compartiendo el Evangelio de Jesús y haciendo discípulos, no habría hoy día una iglesia. Además, Alan Hirsch propone, la misión de Dios fluye directamente a través de cada creyente y cada comunidad de fe que proclama a Jesús. Es decir, desde el principio, la iglesia era misional y cada seguidor de Cristo debe ser misional. Según Addison, hubo 6 movimientos misionales que propagaban el Evangelio a través de los siglos. 1. El monasticismo que enfrentaba el nominalismo que estaba entrando en la iglesia. 2. El movimiento franciscano que proclamaba el corazón de Dios hacia los pobres. 3. La reforma que defendió la autoridad de las Escrituras y restauró la verdad de salvación por gracia y no por obras. 4. Los anabautistas que enfatizaron la importancia del discipulado. 5. Los moravos que fueron el primer orden protestante de misioneros. 6. Los pentecostales que redescubrieron el poder del Espíritu Santo. Los periodos de los movimientos se notan como los periodos de más vigor y expansión de la fe cristiana. En parte, la expansión de la Iglesia ocurre entre los de la diáspora, o sea los migrantes que han salido de sus países de origen, y hoy día residen en otros. Son personas que pueden ser alcanzadas con el Evangelio de Jesús. Según Imi Casiño, una función de este traslado de personas de un país a otro es para cumplir con el mandato misionero universal, parte de la multiplicación de la Iglesia. Uno solo tiene que ver quiénes son sus vecinos para ver la realidad de la diáspora. Árabes y africanos en Europa, asiáticos en América del Sur, por ejemplo. Y gente en transición tal como son ellos, muchas veces están más abiertos a escuchar las buenas nuevas. La multiplicación hoy. ¿Qué decir de la expansión o multiplicación de la Iglesia en nuestras circunstancias de hoy? En muchos casos, la Iglesia ha dejado de crecer exponencialmente. Estamos contentos con añadir una nueva iglesia por año o por cada 2 o 3. Si seguimos creciendo de esta forma, siempre seremos una minoría en el mundo. La población está creciendo tremendamente y la iglesia no está creciendo al mismo ritmo. Habrán más y más no alcanzados. Adición no es la respuesta. Es la multiplicación. En el Evangelio de Mateo, cuando el muchacho entrega sus 5 panes y 2 peces a Jesús, él lo multiplica al número suficiente para dar comida a todos los presentes. La iglesia debe pensar en términos de multiplicación y no en adición. Cada iglesia debe reconocer su rol misional, como comentó Addison más arriba en este capítulo. El tiempo huye y Cristo viene, así que tenemos una obligación de acelerar el proceso de sembrar más iglesias. En el material de la red de multiplicación se aborda el tema del liderazgo multiplicador, en el cual cada líder debe capacitar a un nuevo líder. Es de entender que este debe ser su rol, es decir, la reproducción que resulta en la multiplicación del liderazgo. Uno puede decir lo mismo en cuanto a la iglesia misma.
Cada iglesia debe sembrar por lo menos una nueva iglesia. Es su deber. Como lo afirma Christian Schwarz, debe ser un proceso natural, pero requiere una intencionalidad de parte del liderazgo de la iglesia. Cabe aclarar que si no hay intencionalidad, la iglesia se estanca, se frustra al no poder reproducirse aunque ella no esté consciente de este gol. Es una iglesia anormal, ha perdido de vista su razón de entre, su propósito de existir, que es ser fructífero y multiplicarse. La red de multiplicación ha trabajado estos últimos años ayudando a iglesias locales y denominacionales a reconocer su deber de crecer y crecer exponencialmente. Una denominación en América del Sur confesó tener solo 50 iglesias después de 50 años de ministerio. Al recibir los módulos Más Iglesias de la red, todo cambió, y esa denominación vio 200 iglesias en un par de años. Eso nos da a entender que es posible que una iglesia local se reproduzca y se multiplique exponencialmente. Debe llegar a ser parte del ADN de cada iglesia y cada denominación. ¿Por qué enfatizamos la importancia de la multiplicación de la iglesia? ¿Por qué la iglesia? Cabe aclarar que sin ella, el mundo sería aún más oscuro y peor. Dicen los autores del libro Tómele el pulso a la iglesia. A través de la iglesia, ¿qué frase más importante? A través de la iglesia, Dios está revelando sus propósitos redentores en el mundo. A través de la iglesia, Él está revelando su multiforme sabiduría. A través de la iglesia, Él está declarando las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. A través de la iglesia, Dios está demostrando la realidad de su poder transformador. A través de la iglesia, Dios reclama el reino que fue inaugurado en la vida y ministerio de Jesucristo. A través de la iglesia, Dios modela una visión de lo que puede ser la vida bajo el señorío de Cristo. A través de la iglesia, Dios comunica la redención, trae la restauración y provee un sabor anticipado a la comunidad que trabaja con esperanza, pues se anticipa a un cielo y una tierra nuevos. El actor principal es Dios, y la iglesia es su agente. En fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios capítulo 3 versículo 10 al 11. Los próximos pasos. La iglesia y su mensaje redentor es la respuesta a las necesidades del mundo hoy día. El mundo va más y más alejado del Creador del universo. La inmoralidad, el crimen, las protestas, la corrupción, parecen ser ganando campo mientras la bondad, la compasión, la generosidad, y las virtudes están disminuyendo por falta de una iglesia fuerte y creciente. Cada iglesia, pues, debe considerar la posibilidad de plantar por lo menos otra comunidad de fe. Cada iglesia sembrada debe reproducirse en otro cuerpo de Cristo local. En un sentido, lo que queremos ver son iglesias madres, con hijas, con nietas. Una manera de comenzar el ritmo es identificar a plantadores potenciales, inscribirlos en los módulos Más Iglesias de la red de multiplicación, mentorearlos en camino, y celebrar con ellos cuando nazca una iglesia semilla. ¿Dónde necesitamos más iglesias? Las necesitamos en el campo rural y en los centros urbanos. Anhelamos ver nuevas iglesias establecidas en tierras foráneas. Entre la diáspora que llega a nuestros países. Entre los universitarios y las nuevas generaciones. Y los indígenas de nuestros países. No hay falta de campo blanco donde sembrar más iglesias, y eso debe ser el anhelo de todas las iglesias hasta que Cristo venga. Seamos iglesias multiplicadoras para la honra y gloria de Dios.